Vamos a intentar que salga lindo y que se puedan llevar un poco más de herramientas para el examen. Así que bueno, yo voy a compartir de vuelta y espero que me digan que si se ve o no se ve. Porque yo ahora ya los dejo de ver a ustedes, veo solo mi PowerPoint. Ahí se ve. Ahí se ve, ahí se ve. Bueno, listo. Vamos a arrancar entonces. Bueno, buen día de vuelta. Mi nombre es Bianca, yo soy ayudante de Visto y me contactaron bueno, los chicos para que les hagamos una clase de repaso de lo que es tejido sanguíneo y tejido linfático. Y la verdad que son por ahí dos temas que generan un poco de confusión por el simple hecho de que en realidad no tanto el tejido linfático y el sanguíneo generan solo la confusión, sino que cuando por ahí estudiamos tejido conectivo propiamente dicho, empieza a haber ahí como un poco de lío desde dónde provienen estas células y demás, y entonces bueno, la idea es como ir aclarando esas dudas y ir integrando los conocimientos para que ustedes lo puedan hacer así en el final, que un poco es de lo que, un poco no, en realidad es un poco de lo que se trata nuestro plan de estudio, que podamos eh, integrar los conocimientos. Y cuando uno da un examen oral, lo que se espera es que entienda e integre las cosas que estuvo estudiando. Y otra cosa muy importante también de estos tejidos y del linfático, sobre todo, que en realidad en ambos, pero que el linfático se relaciona estrechamente con el sistema inmune. Entonces es muy difícil hablar por separado, eh, y inmunología es una materia muy preciosa, muy interesante, que ustedes creo que, si mal no recuerdo, y esto le pregunté a Toby mientras armaba la clase, tienen este año lo que son las generalidades del sistema inmune. Eh, Cuando yo estaba en primero eso era así. Y después en tercero ustedes van a extender un poco más el estudio de esta materia, o sea, lo van a profundizar más. Pero ahora en primero son las generalidades. Y se habla, o sea, de todo lo que vamos a charlar acá en esta clase, después sirve un montón para poder enganchar las generalidades de inmunología, o sea, están estrechamente relacionados. Entonces, es importante, o por lo menos lo que yo pretendo, es que podamos ir despejando todas estas dudas. Cualquier cosa, aquel que tenga alguna duda, levanta la mano o desactiva el micrófono y me la pregunta y espero poder ayudarlo. Pero bueno, yo no los veo, así que ustedes hagan lo que necesiten. Bien, ¿de qué vamos a hablar? O sea, si bien la clase es de tejido linfático y tejido sanguíneo, me parece importante hacer una mención de lo que son las generalidades de los tejidos, sobre todo hablar de generalidades del tejido conectivo propiamente dicho, y ya vamos a ver por qué. Y bueno, y estos dos temas, que son el tejido sanguíneo, el linfático y los órganos linfáticos, que son los que nos competen a la clase. Bien, ustedes bien sabrán que nosotros tenemos cuatro tejidos básicos eh, que constituyen los órganos de nuestro cuerpo. Tenemos el tejido epitelial, el tejido conectivo, el muscular y el nervioso. Lo que ustedes tienen que, o sea, estos cuatro tejidos básicos los tienen que manejar muy, muy bien para el examen, saber cuáles son, cómo están constituidos, cuáles son sus primeras características y sus funciones. Y yo quiero hacer hincapié sobre todo en el tejido conectivo. El tejido conectivo, si nosotros tuviésemos que definirlo, diríamos que es, podríamos decir que es un conjunto de células. Siempre que hablen de tejido, ustedes tienen que empezar a definirlo como conjunto de células, porque en realidad es eso. Es un conjunto de células con abundante sustancia extracelular, nervios y vasos. Y a la sustancia extracelular también la podemos denominar matriz extracelular, donde es la que se encarga de darle la funcionalidad y la especificidad a cada tejido. Y ahora vamos a ver. Si ustedes recuerdan,
existen, y seguramente ya lo tengan muy repasado, existen distintas variedades del tejido conectivo. Tenemos el tejido conectivo propiamente dicho y los tejidos conectivos especiales. El tejido conectivo propiamente dicho, si recuerdan, lo podíamos clasificar de acuerdo a, por ejemplo, en laxo o denso, de acuerdo a la cantidad de fibras, sobre todo colágenas, que posea. O sea, el laxo tiene más sustancia fundamental amorfa que fibras y el denso más fibras que sustancias. Después teníamos el tejido conectivo elástico, que estaba formado por células, por fibras elásticas predominantemente, que son esas fibras que se pueden distender sin romperse. Y teníamos también el tejido conectivo reticular, que el tejido conectivo reticular estaba formado predominantemente por fibras reticulares que constituían ese aparato de sostén. Que de este vamos a hacer mención porque de los temas que vamos a hablar hoy hay tejido conectivo reticular. Y después teníamos distintos tejidos conectivos especiales, que su particularidad radicaba en cómo estaba constituida su matriz sobre todo y tenían también distintos tipos de células. Tenemos el mucoso, que es el que se encuentra en el cordón umbilical, el fuso celular, que de esto van a hacer más hincapié cuando estén en secundario, porque es el tejido conectivo propiamente propio del ovario, el adiposo, el cartilaginoso, el óseo, el sanguíneo y el linfático. O sea, ya acá en el inicio de la clase podemos tener más o menos una definición de lo que son los tejidos que estamos por hablar hoy. El sanguíneo y el linfático constituyen una variedad especial del tejido conectivo. Por eso es importante que ustedes manejen bien el tejido conectivo. Bien, ¿y cuáles son los componentes del tejido conectivo propiamente dicho? Tienen un componente celular y la matriz extracelular. Esto, células y matriz, lo tienen todos los tejidos conectivos, el propiamente dicho y los especiales. De los dos que vamos a hablar hoy, también lo tienen. Las células, teníamos células residentes. Las células residentes eran aquellas que permanecían continuamente en el tejido, por si ustedes no, por si se acuerdan, eran aquellas que estaban continuamente allí. Los fibroblastos, que son los encargados de sintetizar la matriz, los adipocitos y los mastocitos. Y después teníamos otro grupo de células que son las células móviles. Y acá quiero que me presten atención porque los temas que vamos a dar hoy se relacionan sobre todo con este tipo de células. Hay algo que ustedes van a tener que entender, que son estas células móviles. Las células móviles son aquellas células que no permanecen continuamente en el tejido, sino que van y vienen, o sea, llegan al tejido conectivo mediante el torrente sanguíneo, llegan al tejido conectivo y van a cumplir una función determinada. ¿Y cuáles son estas células? Tenemos los macrófagos, los eosinófilos, los linfocitos, los neutrófilos y los plasmocitos. Y también los melanocitos, que son los que se encargan de sintetizar la melanina para la pigmentación. Fíjense que yo acá se las puse en negrita y no es casual, porque justamente de estas células vamos a hablar hoy. Todas estas células son glóbulos blancos o leucocitos, que son células que constituyen o cumplen una función en la defensa. ¿Se entiende hasta acá más o menos? Bueno, después tenemos la matriz extracelular del tejido conectivo propiamente dicho, que está formado por una sustancia fundamental amorfa, que era ese gel hidratado donde ocurría el intercambio de gases, sustancias nutritivas y demás, y cuando la mirábamos al microscopio óptico se veía como una estructura muy desordenada. Y después teníamos fibras. Estas fibras son sintetizadas por los fibroblastos. Las colágenas, las elásticas y las reticulares, que son las que hablamos al inicio en la diapositiva anterior. ¿Alguien habló? Bueno, yo escucho voces. No pasa nada.
son las que hablamos en el inicio de la clase, en la diapo anterior, que constituyen los distintos tipos de tejido conectivo propiamente dicho. Bien, y si tuviésemos que definir cuál es la función del tejido conectivo en base a sus componentes, hablaríamos de que tiene una función de sostén y de relleno estructural, constituye el estroma de los órganos, es el lugar donde se produce la microcirculación, es el sitio también donde es el tejido que se encarga de la nutrición y de la inervación del tejido epitelial, porque si algo los diferencia, entre otras cosas, pero una diferencia elemental del tejido epitelial es que es avascular y se nutre por inhibición del tejido conectivo subyacente. Después, otra función muy importante es que participa en la respuesta inflamatoria. ¿Y por qué? Porque tiene estos tipos de células que le permiten iniciar la respuesta inflamatoria, que no es ni más ni menos que parte de los mecanismos de defensa, y también participa o se inicia en parte en la respuesta inmune. Y otra cosa muy importante, que lo van a ver cuando sean más grandes, cuando estén en años más avanzados, por eso es importante que durante este año construyamos juntos los cimientos para poder después seguir entendiendo otras cosas. Se encarga de la reparación del tejido por medio de la cicatrización. O sea, por la síntesis de fibras de colágeno genera una cicatriz. Y eso es una reparación que se denomina cicatrizar. Bien, ¿venimos bien hasta acá? Bueno, ahora sí. ¿Voy a repetir las funciones? Sí, tiene función de sostén y de relleno estructural. Tiene función es el lugar donde se produce la microcirculación. Se encarga de irrigar y de inervar al tejido epitelial. Ocurre la respuesta inflamatoria, que inflamación es un tema muy interesante, que lo van a ver muy bien, o sea, lo van a estudiar bien en tercer año. Pero es necesario que para eso construyamos los cimientos, que son los que estamos haciendo hoy. Y otra función es el lugar también donde ocurre parte de la respuesta inmune. Y se encarga de la reparación del tejido, de un tejido dañado por medio de la cicatrización. Gracias. De nada. Bien, bueno, habiendo hecho esta introducción, ahora vamos a ir a los temas pertinentes de la clase, que son el tejido sanguíneo, el tejido linfático. Y vamos a intentar entender de qué manera esas células móviles, que yo les dije, del tejido conectivo propiamente dicho, llegan a ese lugar. O sea, ¿de dónde proviene todo eso? Bueno, la idea es que podamos como despejar esas dudas. Cualquier cosa me van diciendo. Esto, por supuesto, no reemplaza lo que ustedes tienen que usar de los libros y demás, es simplemente una guía para ordenarlos un poquito. Bien, vamos a ver nuestro querido tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo, si tuviésemos que definirlo, diríamos que es un tejido conectivo líquido. Fíjense que dice tejido conectivo, que circula a través de nuestro sistema cardiovascular. Tiene múltiples funciones, no solo estar en la sangre, sino que se encarga del transporte de gases, de oxígeno y dióxido de carbono, se encarga del transporte de sustancias nutritivas y electrolitos, se encarga del transporte de hormonas y otras moléculas de señal, también del transporte, fíjense acá, de células y agentes humorales del sistema inmune, o parte de ellos, vamos a ver que no todos, y también se encarga del mantenimiento de la homeostasis. ¿Por qué? Porque actúa como amortiguador. Ustedes cuando estén en segundo y vean ácido-base, van a ver como las bases buffer y demás, que eso justamente constituye el amortiguador y mantener el pH sanguíneo y la homeostasis del medio interno, y también en la coagulación.
fíjense la cantidad de cosas que tiene nuestro tejido sanguíneo. Y o sea, es muy importante, ¿por qué? Porque ustedes lo van a ver ahora en primero y a veces, bueno, parece como que cuesta y demás, pero después, desde el punto de vista patológico, hay un montón de cosas que ocurren en montones de patologías que ocurren como alteración del tejido sanguíneo, entre ellos quizás lo que más se conozco, por ejemplo, son las anemias. Entonces, es importante que los conozcamos muy bien. Bueno, si hay alteración en la coagulación, también, o sea, no solo en la sangre, sino, bueno, en otras estructuras. Pero fíjense la cantidad de relevancia clínica que tiene esto, que lógicamente no es la intención ahora, sino más adelante. ¿Cómo está compuesto este tejido? El tejido conectivo está formado por un componente celular que tiene eritrocitos, que son esos de esa diapo, los leucocitos y las plaquetas. Ese es su componente celular. Y el componente extracelular, ¿por qué? Porque dijimos que es un tejido conectivo, entonces va a tener un componente celular y un componente extracelular, es el plasma. Ahora lo que vamos a hacer es desglosar y estudiar cada una de las características, cada uno de esos componentes. Bien, y como les dije anteriormente, yo algo que hago siempre es adelantarme a los Power. Fíjense, por qué es importante conocerlo y estudiarlo bien en primer año, porque, o sea, al margen de que, les voy a decir, lo van a estudiar hoy, lo van a repasar el año que viene, el otro año, en cuarto, en quinto, lo están continuamente. ¿Por qué? Porque tienen muchísima relevancia clínica. Entonces, es algo que necesitamos manejar muy bien. Fíjense, esto no, entiendo que no en primero, sí en segundo, son los valores normales de un hemograma. El hemograma es un estudio de sangre, que se saca sangre y se envía al laboratorio y los bioquímicos hacen este hemograma y tiene, bueno, estos son los valores normales. Cuando hay alguna alteración, nos da indicio de que hay un proceso patológico. No, habitualmente no siempre se hace el diagnóstico solo con hemograma, pero sí nos sirve para tener un indicio. Y este es un frotis de sangre periférica. Esto es básicamente mirar la sangre al microscopio. Acá cuantifica cuánto hay de cada uno de los componentes sanguíneos y extras, de cada uno de los componentes celulares y extracelulares, y el frotis, o también lo van a leer como extendido, y esto yo no quiero hacerles mucho lío, porque en la práctica clínica siempre se utiliza frotis, pero en realidad frotis y extendido son dos técnicas distintas desde el punto de vista del laboratorio, pero sí, básicamente esto sirve para ¿qué? Para evaluar, bueno, cantidad, forma y tamaño de eritrocitos y de los distintos componentes celulares de la sangre. Cuando hay alguna alteración en la forma y en el tamaño, nos da indicio también diagnóstico de determinada patología, que no importa ahora, pero sí que sepan cómo existe. O sea, lo que se hace, a diferencia, esto se los voy a explicar muy brevemente, a diferencia de cuando ustedes en su primer laboratorio de histo hablábamos de cómo se hace un preparado histológico para ver corto histológico, cuando se ve célula, en este caso de la sangre, lo que se hace es, se extrae una gota de sangre. Esto después en el ROS está, o en cualquier otro libro también. Se coloca la muestra de sangre sobre un portaobjeto y sobre otro portaobjeto se frota, por eso se llama frota, se frota y se extiende la muestra sobre ese portaobjeto y después se utilizan distintas tinciones para teñir las estructuras. Y en cambio, en el extendido, y el frotis nos permite ver, que esto acá es medio contradictorio, nos permite ver células de distribución más heterogénea, que acá no parece, sino más bien algo más homogéneo, que eso es del extendido.
pero en líneas generales, en la práctica clínica, siempre se utiliza como frotis. Entiendo que será la técnica más utilizada. En el extendido simplemente se coloca la muestra sobre un cubreobjeto y se extiende la gota. En la práctica clínica se utiliza así. En los libros lo van a leer, depende cuál. Algunos dicen extendido, otros dicen frotis, pero los libros a veces son traducidos del inglés, entonces se genera un poco por ahí se traduce de forma distinta. Pero bien, estos son dos estudios o exámenes complementarios que nos sirven para estudiar alteraciones en nuestro tejido sanguíneo. Ustedes esto no tienen que conocer cuáles son las patologías ni nada, pero sí saber que estos son dos de los estudios que nos sirven para comprender alteraciones en el tejido sanguíneo. Bien, ahora bien, ¿de dónde surgen las células de la sangre? O sea, ¿cómo se produce todo esto? ¿Quién las sintetiza? ¿De dónde? ¿Para dónde? ¿Cómo van a llegar al tejido conectivo? Bueno, las células de la sangre surgen en un proceso que se llama hematopoiesis. O sea, si tuviésemos que definir la hematopoiesis, diríamos que es el proceso por el cual se desarrollan las células sanguíneas y también las plaquetas. ¿Dónde ocurre este proceso? Ocurre en médula ósea, que la médula ósea, esto en los adultos, la médula ósea y en los niños también, pero digo en la vía extrauterina, se ubica o sea, este proceso de hematopoiesis en la vía extrauterina ocurre en médula ósea, que la médula ósea se ubica en los espacios trabeculares del hueso esponjoso y también en el sistema tubular interno de un hueso largo. ¿Dónde habitualmente va a haber médula ósea? Ustedes lo van a estudiar como que hay habitualmente en esos sectores de los huesos largos. Pero también, por ejemplo, hay en los huesos de la pelvis, en los huesos del cráneo y demás. Y habitualmente en el proceso de envejecimiento son los que después se va perdiendo. Ahora bien, antes de seguir hablando de médula ósea, es importante entender una cosa. ¿Este proceso de hematopoiesis ocurre siempre en médula ósea? No. Como les decía, en la vida extrauterina ocurre en médula ósea. Pero después tenemos dos fases previas. La primera fase es la fase megaloblástica, que ocurre a partir de la tercera semana en el saco vitelino. La segunda fase es la fase hepatoesplénica, que ocurre desde el proceso, desde el periodo fetal hasta el segundo trimestre, en el hígado y en el vaso. Y después, desde el segundo trimestre hasta la adultez, este proceso, tenemos la fase medular, que sí ocurre en médula ósea. Bien, ¿cómo está constituida la médula ósea? Básicamente, tiene un estroma y un parénquima, como todos los órganos. Si ustedes recuerdan, el estroma era aquella porción que nos daba la función de sostén, de estructura. Y el parénquima nos daba la funcionalidad. El estroma no es ni más ni menos que células fijas que células fijas, por ejemplo, van a tener un tejido conectivo reticular y capilares sinusoidales. Acá. Esto me está faltando una imagen. El estroma está constituido por células reticulares, acá el ROS, este esquemita lo saqué del ROS, pero me pareció importante para correlacionarlo con la imagen histológica. La denomina célula adventicia, pero también se puede denominar células reticulares porque tiene un tejido conectivo reticular y tiene también capilares sinusoides. O sea, sobre este tejido conectivo reticular se apoya el parénquima, que el parénquima está constituido por las células madre y las células sanguíneas en desarrollo. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben lo que es un capilar sinusoide? O sea, ¿alguien se los explicó? Porque en realidad es un tema que por ahí genera un poco de duda, porque
sistema vascular lo vemos en segundos. Pero a mí particularmente me interesa que ustedes entiendan qué es un capilar sinusoide. A lo mejor alguien se los explicó y a lo mejor no, pero me parecería importante que alguien desactive el micrófono y diga si lo sabe o si no lo sabe, sobre todo si no lo sabe, así lo hacemos brevemente. Si no, yo sigo. Si podés explicarlo mejor. Bueno, Yo creo que en la facu lo dieron, pero no me acuerdo bien. Creo que lo dieron por arriba. sí, está bien, porque ya les digo, es como que igual esto pasa siempre en la carrera en general, pero ahí queda como un bachecito de que lo terminen de entender al año siguiente y demás, pero eso es parte del proceso de la construcción del proceso de conocimiento. Pero me interesa explicártelo, así no sentimos que hablamos al aire y entendemos más o menos cómo salen las células sanguíneas desde la médula ósea hacia el torrente sanguíneo, porque acá ahora estamos adentro de médula ósea, o sea, estamos en el espacio trabecular del hueso esponjoso, para esquematizarlo de alguna forma. Yo voy a salir del Power, acá, voy a entrar en el Paint para dibujar, que yo no soy muy buena dibujando, pero bueno, así se los puedo explicar y ustedes no, yo no hablo al aire y que les quede algo esquematizado. Bueno, bueno, vamos a hacer así muy breve los distintos tipos de capilares. Un capilar, vamos a empezar por partes. Un capilar es un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo muy, muy pequeño que básicamente forma parte de lo que es la microcirculación. Ahora bien, ¿cómo son estos? Tenemos distintos tipos de capilares, o sea, distintos tipos de vasos sanguíneos pequeños. Están formados por un endotelio, el endotelio es el epitelio que reviste los vasos, y una membrana basal, como cualquier epitelio. Si ustedes lo recuerdan, todos los epitelios están apoyados sobre una membrana basal o lámina basal. Esto me está quedando un poco desprolijo, porque con el mouse se me hace así. Pero tenemos así. Un endotelio, este es el endotelio, que es simple plano, este me queda medio desprolijo. Y por debajo una membrana basal. Cuando la membrana, o sea, cuando las células están unidas herméticamente y tienen una membrana basal continua, o sea, sin ramificaciones, sin fenestraciones, hablamos de que esto es un capilar continuo. Se denomina así. El capilar continuo, como tiene células, no sé cómo hacer para explicarlo. Como tiene células, bueno, va a quedar así de grande, no importa. Como tiene células muy juntas y una membrana basal continua, lógicamente va a permitir el intercambio solamente de estructuras pequeñas. Por ejemplo, el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, ¿en qué lugar de nuestro cuerpo vamos a encontrar capilares continuos? Por ejemplo, en el pulmón, para hacer el intercambio gaseoso, como se intercambia oxígeno y dióxido de carbono, con un capilar continuo, al ser tan pequeño, les permite atravesarlo a la membrana basal. Después tenemos otro, que tiene células más separadas. Bueno, ahí no quedó muy bien. Esto va a quedar grabado y hay unos dibujos horribles, pero bueno. Tiene estas células más separadas y una membrana basal continua. A estas separaciones entre células las denominamos fenestraciones. Y desde ahí es lo que vamos a denominar un capilar fenestrado, que permite esto es un capilar fenestrado, que permite el pasaje de
estructuras más grandes, porque tienen separaciones entre las células. Y las que nos compete hoy, y de que probablemente hablemos mucho, son los capilares sinusoides. Tenemos el endotelio simple y plano, con separaciones entre células, y una membrana basal discontinua, con separaciones. Fíjense, así. Entonces, este capilar, por la estructura que tiene, permite el pasaje de estructuras más grandes. ¿Cuál es una estructura más grande? Las células. La célula va a pasar, por ejemplo, desde la médula ósea que está acá hacia, o sea, atraviesa el capilar y después pasa hacia el torrente sanguíneo. Entonces, le permite el pasaje de estructuras más grandes. Por ejemplo, en el vaso también hay capilares sinusoides, ya vamos a ver por qué. Porque imagínense, si una célula tuviese que atravesarlo por este capilar continuo no podría nunca hacerlo. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Más o menos? ¿O les queda un poco más claro esto? Sí, gracias. De nada. Ahora bien, vuelvo al Power y necesitaría que me digan si se ve. ¿Se ve? Sí. Bueno. Sí. Entonces, el estroma está constituido justamente por esto, o sea, por el tejido conectivo reticular y por los capilares sinusoides, que generan un ambiente propicio para el desarrollo de estas células sanguíneas, que ahora vamos a ver cuáles son, que constituyen el parénquima. Y ahora bien, hay distintos tipos de médulas que se denomina la médula ósea roja, o la médula ósea también la denominamos hematopoyéticamente activa, o sea, es la que va a sintetizar nuevas células sanguíneas, y la médula ósea amarilla, que es la hematopoyéticamente inactiva. ¿Por qué? Porque se denomina amarilla porque está repleta de adipocitos. Este estroma, lo que sucede es que las células del tejido conectivo reticular pueden almacenar adipocitos. Entonces, por el mismo proceso del envejecimiento, esa médula ósea, que alguna vez fue una médula ósea roja y hematopoyéticamente activa, se va llenando de adipocitos y va perdiendo su función. Bien. ¿Qué pasa con la hematopoiesis? O sea, la hematopoiesis surge de todas las células sanguíneas surgen de una célula madre hematopoyética multipotencial. Si tuviésemos que definir lo que es una célula madre multipotencial o multipotente, son aquellas células que se encargan de originar todo un estirpe celular. O sea, origina en este caso todas las células del tejido sanguíneo. Y tiene un precursor mieloide y un precursor linfoide. El precursor mieloide va a dar origen a las plaquetas, a los eritrocitos y a los granulocitos o a los leucocitos granulocitos, que son, y también el mastocito, que es una célula del tejido conectivo que deriva del basófilo. Dentro de los granulocitos leucocitos vamos a tener el basófilo, el neutrófilo y el eosinófilo. Y también va a dar a uno de los agranulocitos, que es el monocito. Ahora esto parece un poco de chino, pero lo vamos a ir desglosando. Y el precursor linfoide, como su nombre lo indica, va a dar origen a los linfocitos, el linfocito B y el linfocito T. Y también desde esta célula madre hematopoyética surgen los que son las células dendríticas, que son presentadoras aquí. ¿Se entiende hasta acá? O sea, todo esto surge, o sea, hoy nos vamos a detener a hablar sobre estos células, surge a partir de esta célula madre multipotencial. Ahora bien, se tienen que acordar de todo, nadie les va a preguntar todos los precursores, nadie les va a preguntar eso.
sí se tienen que acordar las características de cada una de las células. Pero a mí me parece importante mencionarles, porque esto no quiero ser repetitiva e insistente, pero bueno, seguramente me salga, con cosas que van a ver más adelante, pero sí me interesa mencionárselo para que sigan entendiendo la importancia de armar buenos cimientos en primer año. Hay un eritrocito que se denomina leucocito, que es previo al eritrocito maduro, digamos. Este reticulocito tiene importancia clínica. ¿Por qué? Porque uno puede pedirlo, o sea, se pide en un estudio de sangre, se pide en un estudio complementario. ¿Y qué es lo que indica? O sea, cuando hay un aumento de reticulocitos, se indica que la médula ósea está funcionando. O sea, está funcionando ante esa baja de eritrocitos, o sea, ante esa baja de glóbulos rojos maduros en el torrente sanguíneo por cualquier causa, la médula ósea le dice, che, ponete a trabajar, y una de las estructuras de las células que se miden son los reticulocitos, que indican que la médula ósea está funcionando o está dando respuesta, o sea, la médula ósea está indemne. Eso nomás me interesaba mencionarlos. Y después también decirle que hay, para que se produzca, ustedes lo van a leer, porque el ROS y cualquier libro sobre todo el ROS, habla muy extenso de esto. Hay distintos factores estimuladores e inhibidores de la médula. O sea, hay muchos mediadores químicos que estimulan la hematopoiesis y también se inhiben. O sea, eso es un proceso de regulación. Porque si se generaran muchas células sanguíneas de una forma descontrolada, tampoco sería lo fisiológicamente correcto o homeostáticamente. O no se saldría de la homeostasis del cuerpo. ¿Se entiende hasta acá? Después, más adelante, van a estudiar, por ejemplo, una de las hormonas que es sintetizada por las células glomerulares del riñón, que se llama eritropoyetina, y cuando se sintetiza esa hormona por determinado estímulo, constituye o activa la síntesis de eritrocitos, por ejemplo. Bien, bueno, no quiero ser tan extensa porque ahora sí vamos a ponernos con lo que nos compete. O sea, esto es médula ósea. Ahora sí vamos a estudiar cuáles son los componentes de nuestro querido tejido sanguíneo. Tenemos el componente extracelular, que vendría a ser como la matriz extracelular del tejido conectivo propiamente dicho, pero acá estamos hablando de un tejido conectivo líquido, que es el plasma. El plasma sanguíneo está constituido, fíjense, en su 90 y 92% por agua, por proteínas y por determinados solutos. Que estos, fíjense, oxígeno y dióxido de carbono, sustancias reguladoras, electrolitos como, bueno, bicarbonato, fósforo y demás, que estos constituyen o dan a la función de parte de la homeostasis, del mantenimiento de la homeostasis y también del transporte de sustancias nutritivas como glucosa y demás, y gases. Todo esto está en el plasma, o sea, es el componente líquido. Y sí me interesa hacerles una mención especial de estos componentes que son las proteínas, porque tienen muchísima implicación, son muy, muy importantes. No quiero ser tampoco repetitiva en decirles que hay cosas muy, muy importantes, pero la verdad es que lo es. Tenemos la albúmina. La albúmina, ya ustedes sabrán, es la proteína más abundante del cuerpo y se sintetiza como todas las proteínas. Otro tema muy, muy importante que ustedes lo van a tener que estudiar es síntesis de proteínas. Se sintetiza en el hígado y tiene la función de mantener la presión oncótica, o sea, cuando estén en segundo, y bueno, después de este año, cuando pasen a segundo, van a estudiar las distintas presiones que se manejan dentro del torrente sanguíneo, o sea, porque acá estamos adentro de un vaso sanguíneo,
Básicamente una de las presiones es la presión oncótica, que es mantenida por la lúmina. Y lo que hace es la presión, entre otras cosas, es hacer que la sangre siga, la sangre con todos sus componentes, el celular y el extracelular, siga dentro del torrente sanguíneo y no se escape hacia otros lados. Y además la lúmina tiene función de función transportadora, o sea, se encarga del transporte de fármacos, de algunos fármacos que son, por ejemplo, los barbitúricos. También se encarga del transporte de algunas hormonas y también se encarga del transporte de bilirrubina, que es otro elemento muy importante para más adelante. Las globulinas teníamos las gamma, que son las inmunoglobulinas, los anticuerpos, y las alfa y las beta también se encargan de mantener presiones. Y el fibrinógeno es la proteína más grande, no la más abundante. La más grande participa y tiene una función muy preponderante en la hemostasia secundaria. La hemostasia es el proceso por el cual se detiene el sangrado. Hay una hemostasia primaria, que está a cargo de uno de los elementos que vamos a ver hoy, y la hemostasia secundaria a cargo termina, digamos, porque hay muchos otros factores, está a cargo del fibrinógeno que se transforma en fibrina. Para nada tienen que estudiar cascada de coagulación, pero más adelante lo van a estudiar en tercer año y van a hablar del fibrinógeno. Bueno, entonces sepan que ahora el fibrinógeno es un componente extracelular del plasma que participa en la hemostasia secundaria. Bien. Después tenemos los distintos componentes celulares que hicimos una breve descripción al inicio. Tenemos los eritrocitos o glóbulos rojos, que son estos que se ven ahí. Ya vamos a hacer una descripción de cada uno de ellos. Los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. Las plaquetas son estas que están acá. Ahora lo vamos a ir extendiendo a lo largo de la clase. Los leucocitos, fíjense, son todos los glóbulos blancos, tienen distintas formas de clasificarse, que a veces se hace un poco de lío porque no se sabe de qué se está hablando, si de uno, si del otro. Bueno, la idea es con este cuadrito es que les quede bien ordenado. Se pueden clasificar según la forma de su núcleo o según la presencia de gránulos citoplasmáticos. O sea, en su citoplasma van a tener distintos gránulos. Según la forma del núcleo, vamos a tener leucocitos polimorfonucleares, esto es una abreviación que significa polimorfonucleares, o monomorfonucleares. Polimorfo significa que, ustedes ya sabrán que su núcleo tiene muchas formas. Y monomorfos, una sola forma. ¿Cuáles son los leucocitos polimorfonucleares que tenemos? Los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y los monomorfos son los linfocitos y los monocitos. Y después se van a clasificar según la forma de granulocitos, o sea, o de gránulos, mejor dicho, de gránulos citoplasmáticos. Se denominan granulocitos aquellos leucocitos que contienen gránulos en su citoplasma y se denominan agranulocitos, o sea, sin gránulos, aquellos que no lo contienen. ¿Y cuáles son los que pertenecen al grupo de los granulocitos? Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y a los agranulocitos, los linfocitos y monocitos. Fíjense que si ustedes se ponen a hacer una comparación, polimorfo y granulocitos son los mismos, las mismas células. Y monomorfos y agranulocitos también son los mismos. Solo radica en que hay una diferencia en su forma de clasificarlos. Una clasificación es por la forma de su núcleo y otra es por la presencia de gránulos citoplasmáticos. Bien. ¿Venimos bien hasta acá? Bueno, voy a interpretar que sí. Vamos a empezar a describir a los eritrocitos. Y posteriormente a las plaquetas. Los eritrocitos son nuestros queridos glóbulos rojos.
son, ya sabemos de dónde derivan todas estas células, que son de nuestra médula ósea. Los eritrocitos son células que ejercen su función dentro del torrente sanguíneo. Eso es algo que se lo tienen que grabar. Ejercen su función dentro del torrente sanguíneo, porque es una diferencia, entre otras, pero una diferencia muy importante con los leucocitos. Los eritrocitos son células anucleadas que tienen forma de disco, anucleadas y agranuladas, o sea, sin gránulos, que tienen forma de disco bicóncavo. Bueno, ahí yo les voy poniendo estos. Y hay algo, bueno, y se encargan de, su función es el transporte de oxígeno a los tejidos. Tienen una proteína que es la hemoglobina, que la hemoglobina tiene en su, una proteína globular, pero tiene los distintos grupos, o sea, el transporte del oxígeno a través de los distintos grupos hemo con el hierro en estado ferroso. Bien, y esto me parece muy importante y muy interesante, ¿por qué? Porque en base a su función, que es el transporte de oxígeno a los tejidos, o sea, el eritrocito viene por el torrente sanguíneo, viene, y deposita las moléculas de oxígeno a las células de otros tejidos para que esas células puedan ejercer su función. Entonces, tiene que pasar por una estructura muy, o sea, por los capilares, que son estructuras vasos sanguíneos muy pequeñas. Entonces tiene que tener la propiedad de ser una célula muy deformable y muy flexible, porque para que le permite ese pasaje por ese capilar y depositar su molécula de oxígeno. Entonces, esta característica o esta propiedad de ser deformable se la da la forma que tiene, o sea, esta forma de disco bicóncavo y así aplanado, no es casual, sino que le permite, de alguna manera, cumplir su función. Y a su vez, o sea, por eso tienen la forma que tienen. Y a su vez, esta forma es mantenida por distintas proteínas de membranas que son extras a las bicapa lipídicas. O sea, ustedes cuando estudiaron células habrán estudiado muy bien lo que es la bicapa lipídica. Bueno, hay otras proteínas que también son extras a eso y proteínas del citoesqueleto que le mantienen su forma. ¿Por qué? Porque es importante que esa forma se mantenga para que pueda cumplir su función. Cuando hay un defecto en la síntesis, o bueno, hay una mutación en los genes que sintetizan para dichas proteínas, se sintetizan eritrocitos con otras formas, o sea, deformables o con una forma que no les permite realizar su función. Entonces, ahí tenemos otro proceso patológico. Y me parecía interesante mencionárselos porque lo van a leer y por esto sucede, digamos. Tienen una vida media de 120 días aproximadamente y son fagocitados, o sea, fagocitar es comer, y de esto vamos a hablar mucho durante toda la clase, por los macrófagos del vaso o del hígado. Bien. Después tenemos las plaquetas. Las plaquetas, no sé si esto, yo lo veo bien, pero creo que lo van a ver bien. Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos de las prolongaciones del megacariocito. El megacariocito también se sintetiza en médula ósea, fíjense. Esto vendría a ser un capilar sinusoide, o sea, y esta es la prolongación, y las plaquetas vendrían a derivar de acá, o sea, de estos fragmentos citoplasmáticos. Bueno, tienen forma oval o discoide, y lo van a leer al citoplasma como que tiene un granulómero central y un hialómero periférico. El granulómero tiene distintos gránulos, por ejemplo, donde se sintetiza o en realidad se almacena el factor de von Willebrand. Es un factor importante en la coagulación, lo van a escuchar mucho. Está dentro de lo que es el granulómero central. Tienen gránulos con
gránulos alfa, si mal no recuerdo, con este factor, que tiene un papel muy elemental en la coagulación. Y el hialómero periférico son los microtúbulos que mantienen la estructura de estos fragmentos citoplasmáticos. Bien, y la función de estos fragmentos es forman el tapón plaquetario, que constituyen lo que denominamos hemostasia primaria. A ver, vuelvo a repetir, no es la intención de que en primer año ustedes se pongan a estudiar coagulación o cascada de coagulación, pero sí sepan que las plaquetas, si les preguntan la función, tienen la función de formar el tapón plaquetario, o sea, de detener la hemorragia. Son los primeros elementos que se activan ante una hemorragia. Cuando nos cortamos la mano, nos cortamos alguna parte y no sangra, los primeros en llegar a ese sitio e intentar detener la hemorragia son las plaquetas. Por eso se llama hemostasia primaria. Después, por un proceso de muchos mediadores y demás, se termina formando la hemostasia secundaria y finalmente llega lo que es el fibrinógeno para transformarse en fibrina. Pero en principio tienen una importancia muy, muy grande las plaquetas. Entonces, fíjense cómo de esta forma, en este momento de la charla, ya vamos cerrando una de las funciones del tejido sanguíneo, que era participar o participar en la coagulación. ¿Por qué? Porque tienen los elementos necesarios para hacerlo. Las plaquetas en una hemostasia primaria y en la secundaria el fibrinógeno para que luego se transforme en fibrina. En el medio de esos dos suceden muchas cosas, de esos dos, o sea, entre la hemostasia, entre las plaquetas y la llegada del fibrinógeno, hay otras cosas que ahora no son importantes en este año. Pero sí es importante que ustedes sepan cuáles son los elementos, para después poder ir complejizándolo un poco más. Bueno, y tiene una vida media de aproximadamente 10 días. Bueno, fíjense, esto es un frotis. Estos que ven acá, fíjense que es, básicamente, si lo tuviésemos que describir de manera coloquial, es un círculo rosa-rojo, rosa-rosado. No tiene otra cosa. No se ven bien homogéneos, no tienen núcleo, no tiene nada. Estos son eritrocitos. Así se ven los eritrocitos, estos son frotis. Y se ven de una forma bien eosinófila. ¿Por qué? Por su alto contenido de hemoglobina. No es la intención hacer un laboratorio de histo en esto, pero si volvemos a las bases o a los primeros laboratorios, o al recorrido por el laboratorio más que nada, bien sabremos que la hemoglobina es teñida por un color, es un componente básico que es teñida por un colorante ácido, que es la eosina. La eosina se tiñe de color rosa-rojo. Por eso, como el eritrocito no es ni más ni menos que un cúmulo de hemoglobina, se ve de esta forma. Y acá, de este otro lado, tenemos las plaquetas. Las plaquetas, fíjense que son fragmentos citoplasmáticos, entonces como que se ve media fragmentada la plaqueta porque así es su forma, básicamente. Y estos son distintos leucocitos que ahora vamos a ir hablando de ellos. Bien, ya estamos llegando al final recién de tejido sanguíneo. Va a ser un poco densa y larga, pero bueno, es así. Otra de los componentes, los últimos componentes celulares que nos quedan mencionar son los leucocitos o los glóbulos blancos. Todos los glóbulos blancos que vamos a mencionar forman parte del sistema de defensa, o sea, son células del sistema inmune. Entonces, fíjense cómo lo vamos interrelacionando a todos los sistemas. Pero así funciona el cuerpo, básicamente, y así es. Yo no tomo examen, pero creo e interpreto que lo que esperan en el examen es que ustedes puedan ir integrándolo a los conocimientos para tener un conocimiento integrado. Bien, todos los leucocitos van a formar parte del sistema de defensa, pero cada uno de ellos tiene una función elemental. Lo preponderante
en determinada respuesta. ¿Qué es lo primero que tienen que saber? Es que estas células ejercen su función fuera del torrente sanguíneo. Yo les dije que se tenían que grabar que el eritrocito y las plaquetas también, porque taponan el vaso sanguíneo lesionado, ejercían su función dentro del torrente sanguíneo. Bueno, los leucocitos, no. Los leucocitos se van de la sangre. Y, a ver, y si ustedes se acuerdan de las primeras diapos, bien habrán escuchado que yo mencioné células del tejido conectivo, células móviles, que eran los macrófagos, los eosinófilos, los neutrófilos. Bueno, todos esos constituyen leucocitos. ¿Cómo llegan hasta ahí? Porque, a ver, los leucocitos son, si hacemos el esquema, son sintetizados en médula ósea. Bien, la médula ósea pasan a la sangre. ¿Y cómo hacen para salir desde la sangre hacia el tejido? Bueno, lo voy a hacer de un ejemplo muy burdo, pero quizás les sirve para organizarse, porque al principio cuesta un poco. Bien, cuando el leucocito en algún momento está dentro de la sangre, porque viaja por sangre, porque forma parte de los elementos celulares del tejido sanguíneo, imagínense como que viene el leucocito por una autopista. O sea, viene viajando por la autopista y los costados de la autopista, o sea, el pasto, vendría a ser el tejido conectivo. O sea, ¿cómo llega hacia el tejido? El tejido conectivo, o sea, el leucocito participa en la defensa. Entonces, va a tener que ir a trabajar en parte, va a ocurrir allí, en el tejido conectivo. O sea, el proceso de la respuesta inflamatoria ocurre en el tejido. Y estos son parte de la respuesta inflamatoria. Es como que viene viajando por esa autopista, viene, y de repente se encuentra, o sea, de repente tiene que pasar al pasto, hacia el tejido. Bueno, hay dos procesos que yo se los voy a mencionar ahora, pero que los van a estudiar con más profundidad cuando ustedes vean inflamación en tercer año. Pero se los menciono para que les quede, esquematizado la forma en la que el leucocito abandona la sangre para llegar al tejido, porque en mi experiencia dando clases, a los chicos siempre se les hace, a todos en realidad siempre se nos hizo mucho lío de entender cómo llega de la sangre al tejido. Viene por esa autopista y después hay un proceso. El leucocito viene. Hay un proceso que se denomina diapéresis, que es el pasaje, en términos médicos, es el pasaje de la célula hacia el tejido. O sea, abandona el vaso sanguíneo para pasar al tejido. Para irse hacia el tejido, hacia el pasto en este caso. Pero bien, al sitio donde tiene que ejercer su función no sabe en realidad. O sea, está ahí en el pasto, pero el lugar donde necesita ir a participar a ejercer su función de participar en el sistema de defensa, no está en el lugar donde se pasó. Entonces hay otro proceso que se denomina quimiotaxis. La quimiotaxis es un proceso por el cual la célula llega hacia el sitio donde está ocurriendo, donde está el antígeno, o sea, donde está ocurriendo el proceso infeccioso inflamatorio. Esos son, o sea, se va desde el pasto de la autopista hacia el sitio donde verdaderamente tiene que ir a ejercer su función. Esos son dos procesos que ocurren por esta quimiotaxis, son básicamente, y la diabetes también, hay muchos mediadores inflamatorios y demás que ahora no vienen al caso. Que ya les digo, los van a estudiar bien en tercer año. Pero sí, me parecía importante mencionarles cómo es esto, o sea, cómo pasa de la sangre hacia el tejido. Bueno, de esta forma. Porque si leen el ROS habla muy extenso del proceso de diabetes y quimiotaxis.
que ahora no es que no es importante, es súper, súper importante, pero no para este momento de la carrera. Entonces, ya sabemos que los leucocitos ejercen esa función afuera del torrente. ¿Cuáles tenemos? Ya los habíamos clasificado en polimorfo, monomorfo, granulocitos a granulocitos. Vamos a arrancar por los polimorfonucleares. Tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos tienen, son todos estos tres, son polimorfonucleares y todos tienen gránulos, o sea que también son granulocitos. El neutrófilo tiene un núcleo que tiene múltiples lobulaciones o segmentaciones, por eso una parte de lo que es polimorfo nuclear. Tiene muchas granulaciones citoplasmáticas. Habitualmente las granulaciones citoplasmáticas las van a leer como primarias y secundarias, pero ¿qué tienen en sus gránulos? Tienen habitualmente, o sea, terminan siendo como los lisosomas, o sea, tienen enzimas líticas, ¿para qué? Para poder cumplir su función. Y el neutrófilo es un fagocito, o sea, participa en la respuesta contra infecciones bacterianas. Y estos se los menciono porque los van a leer también, pero los van a estudiar también, otra vez vuelvo a decir lo mismo, lo van a complejizar más en tercer año cuando vean bien todos los tipos de respuesta inmune y demás. O sea, para que este neutrófilo pueda fagocitar a esa bacteria, necesita de receptores, porque ustedes bien sabrán que todos para todas las funciones del cuerpo habitualmente tenemos unión de, por ejemplo, hormona receptor, en este caso microorganismo receptor y demás. Tienen estos distintos tipos de receptores que les permite ejercer su función, que justamente esto es participar en infecciones bacterianas. Tienen una vida media de 3 o 4 días, porque una vez que llegan al tejido, participan en la infección, después se mueren. Y ahora vamos a ver bien más imágenes histológicas, pero fíjense, está este núcleo bien basófilo con 3 lobulaciones. Los eosinófilos, a diferencia del neutrófilo, tienen un núcleo más bilobulado, también tiene gránulos. Los gránulos también son enzimas líticas que les permite destruir en este caso, destruir a ese patógeno. Los eosinófilos participan en las infecciones parasitarias, o sea, son esas células que aumentan en infecciones parasitarias, y también en reacciones de hipersensibilidad, o también conocidas como reacciones alérgicas. ¿De qué? O sea, ustedes ahora tienen que saber esto. Y generalidades del sistema inmune. ¿De qué forma participan en infecciones bacteriales? ¿Cuáles son los distintos mediadores y demás, o moléculas de señal y demás? Eso se ve más adelante. Bien. Ahí Una pregunta. ¿Pueden recircular? Sí. En un final, ¿nos preguntan los gránulos específicos de cada uno o no es necesario saberlo? Esto está quedando. No quiero hacer no quiero dar como una respuesta muy dicotómica de si sí o si no, porque es un poco queda a criterio de cada docente. Yo considero que no, o sea, que ustedes tienen que saber, porque los gránulos habitualmente tienen muchos nombres, pero habitualmente terminan siendo enzimas líticas, o sea, que tienen que saber cuál es la naturaleza de esos gránulos y cuál es la función de una enzima lítica, o sea, qué es lo que hace, o sea, para qué es importante. No creo que nadie les pregunte cómo está descrito en el libro, o sea, no tiene mucho sentido, porque la idea es que no que estudien de memoria, porque la materia es muy extensa, y porque no sirve estudiar de memoria, sino que ustedes entiendan para qué tienen esos gránulos. Pero yo considero que nadie les va a preguntar el gránulo específico de cada una de las células. No debería suceder, o sea, después si pasa o no pasa, bueno, eso no lo sé, pero no
Mi consejo es que no pierdan tiempo estudiando cada uno de los gránulos o intentando memorizar cada uno porque no tiene mucho sentido. No debería suceder eso. Ok, gracias. No, de nada. Bien, y después tenemos los basófilos. Los basófilos también, como los eosinófilos, tienen un núcleo bilobulado con muchos gránulos. Son células proinflamatorias. El mastocito, que es una célula del tejido conectivo, deriva de acá. Participan en la inflamación, liberan distintos mediadores, como por ejemplo la histamina, los leucotrienos. La histamina es un vasodilatador. Y en el proceso inflamatorio, que es cuando se inicia es parte de la respuesta inmune, sobre todo la respuesta inmune innata, necesitamos bien los vasos sanguíneos bien dilatados para que llegue mucha cantidad de sangre con todas las células que son necesarias o todos los componentes que son necesarios para hacerle frente a ese patógeno. Tiene una vida media corta, bien similar a la de los neutrófilos, y fíjense acá cómo tiene ese núcleo con dos lobulaciones. Bueno, acá las imágenes que les puse en chiquito, pero más grande, fíjense acá, este es un neutrófilo, bien segmentado. Esto parecería ser un eosinófilo, como acá, por ejemplo. Esto que ven acá en rojo son los eritrocitos. Y acá tenemos a los basófilos. Bien, después nos quedan los monocitos y los linfocitos, que son las últimas células. Uy, que eso no es una orilla que me... son las últimas células o sea, los últimos glóbulos blancos que nos quedan de escribir. Estos eran los que eran monomorfonucleares y agranulocitos. O sea, no tienen granulos citoplasmáticos. Bien. Los monocitos tienen ese núcleo bien arriñonado, tiene un poco de gránulos porque son fagocitos, y son los que forman parte o son precursores del sistema fagocítico mononuclear, que esto lo habrán estudiado cuando leyeron tejido conectivo. ¿Por qué? Porque el monocito se denomina monocito cuando está en sangre, pero cuando llega al tejido se denomina macrófago. Entonces son precursores del sistema fagocítico mononuclear. El sistema fagocítico mononuclear, si ustedes recuerdan, son todos los macrófagos del cuerpo, un conjunto de todos los macrófagos del cuerpo, que algunos tienen nombre propio. Por ejemplo, tenemos a las células de Kaffer en el hígado, tenemos, macrófagos del vaso, tenemos, que ahora vamos a ver cuál es la importancia de los macrófagos del vaso, tenemos los osteoclastos en el hueso, los macrófagos del tejido conectivo, y así las células de la microglía en el tejido nervioso, y así sucesivamente. O sea, son fagocitos. Fagocitar es comer. Y también van a ver que pueden cumplir una función como células presentadoras de antígenos. Tiene una vida media corta de 3 días, y fíjense este núcleo con forma de riñón. Por eso le decimos arriñonado. Y los linfocitos son las células que van a circular por linfa, y acá esto me da el puntapié para empezar a hablar de tejido linfático y para ya estar en el final de la clase. Falta un ratito igual. Pido perdón que es un poco larga, pero bueno, no era un poco la idea, pero es un poco largo. Los linfocitos van a circular por la linfa y constituyen las células elementales del tejido linfático, que es otro de los temas que vamos a charlar hoy. Bien, tienen un núcleo redondeado muy grande, bien basófilo, con reborde estrecho del citoplasma, con un reborde estrecho que ese es el citoplasma, ahora se los voy a mostrar en una imagen histológica, y no tienen tantos gránulos porque se acuerdan que los clasificábamos como los agranulocitos. Bien, los linfocitos teníamos, ustedes bien sabrán, y esto hay que correlacionarlo con inmuno. O sea, otro consejo que les doy es que cuando repasen este tema, después de que lo repasen otra vez o después de esta charla, repasen también generalidades de inmuno, porque así es como
fusionan e integran las dos materias. No es mi intención hablar de inmunología, es fantástica, es fascinante, pero los docentes de inmuno se nos habrán explicado muy, muy bien, pero mi función es darle la morfología de cada uno de esos elementos que participan en la respuesta inmune y ellos se encargan de dar bien específicamente lo que son los distintos tipos de respuesta. Brevemente, el linfocito B son aquellos que van a madurar en la médula ósea. Tienen un receptor que se denomina BCR y participan en la respuesta inmune adaptativa humoral. Son los que se encargan de producir anticuerpos. Y el linfocito T, acá yo puse, bueno, tienen el receptor del TCR, maduran en el timo, que ahora lo vamos a ver, y participan en la respuesta inmune adaptativa celular, son células citotóxicas, o sea, el CD8 es citotóxico y el CD4 es el linfocito helper o colaborador. Esos dos participan en la respuesta inmune celular, pero después tenemos otro que participa en la respuesta inmune innata, que es la primera que se produce ante la respuesta a un patógeno, que es el linfocito T natural killer. Ese participa en la respuesta inmune innata. El linfocito T, CD4 y CD8 forman parte del CD8, sobre todo de la respuesta inmune celular. Ahora bien, fíjense acá, esta morfología tiene un núcleo bien grande, súper grande, con este reborde bien basófilo, con este reborde estrecho de citoplasma. Y si ustedes me preguntan, no, o sea, en las técnicas, por ejemplo, en un frotis de sangre periférica, no se puede diferenciar un linfocito B de un T, no hay forma de diferenciarlo. Tanto un linfocito B de un T se ven de esta forma. Ahora vamos a ver que también circulan por linfa y están dentro de, por ejemplo, los ganglios linfáticos. No hay forma de diferenciarlos entre un B y un T. ¿Qué técnicas se utilizan? Se utiliza una técnica otra técnica que es la inmunohistoquímica. Bueno, fíjense. El monocito, con ese núcleo riñonado, acá unos eritrocitos, otros eritrocitos, y acá el linfocito. Bien, antes de arrancar con el sistema linfático, ¿les quedó alguna duda de sangre? Eso es todo lo que es sangre. Me interesa saber si a ustedes les quedó alguna duda, si les hice mucho lío, si hablé mucho, eso sí, es cierto. Pero si más o menos van como uniendo cordones en su cabeza, integrando conocimientos. Me interesa saber si estamos con eso o si les quedan muchas dudas. No, se entiende. Bueno, ya estamos llegando al final. Me pidieron que tejido linfático. Lo que pasa es que es muy breve hablar de tejido linfático y es una buena oportunidad esto de que podamos también repasar los órganos del sistema linfático. Para que después, vuelvo a decir lo mismo, se vayan directamente a integrar con generalidades del sistema inmune. Bien. El sistema linfático, ahí está su definición, se las voy a leer, es un conjunto de órganos y tejidos que se asocian al sistema inmune y constituyen la defensa contra nuestros microorganismos. Además, se encargan de transportar la linfa y por linfa se absorben las grasas. Esto nada tiene que ver con respuesta inmune, la absorción de grasas, y es parte de que por los vasos linfáticos y por la linfa se absorben las grasas. Si ustedes cursaron Nutri, les habrán dicho que las grasas se absorben por linfa. Nada tiene que ver con respuesta inmune, no se hagan lío con eso, pero sí me parecía importante mencionarlo porque es parte de su función. Bien, como todo sistema va a tener células. ¿Cuáles dijimos que eran? El linfocito B y el linfocito T. Son las células elementales de este sistema linfático. Son células que van a circular por linfa. Y tenemos distintas variedades del tejido linfático. O sea, este tejido linfático se va
a ubicar en los distintos órganos de este sistema. Como les dije anteriormente, por medio de las técnicas comunes, ya sea en este caso, por ejemplo, de un frotis de sangre, o si yo hago la preparación de un ganglio linfático y hago un corte histológico de ganglio linfático, no hay forma de diferenciar si estoy en presencia de un linfocito B o de un linfocito T. Porque el corte histológico yo lo tiño con hematoxilina y eosina y no lo puedo diferenciar. Necesito otra técnica que es la inmunohistoquímica. Por eso, o sea, ¿cómo nosotros decimos, bueno, estoy en un ganglio y en esta porción de este ganglio, que ahora lo vamos a ver más adelante, en esta porción de este ganglio yo sé que hay linfocitos B? Bueno, ¿por qué? Por esas variedades de nuestro tejido linfático. Primero se clasifica en laxo y denso. El laxo, como el tejido linfático es una variedad especial del tejido conectivo, el laxo tiene más sustancia que células, y en el laxo hay linfocitos B y T, hay de ambos. Y el denso, hay más células que sustancia, tenemos. O sea, son células agrupadas en nódulos, en folículos o en cordones, o de forma difusa. Difusas que están dispersas, que no forman una estructura nítida. El nódulo, el folículo y el cordón, hay más linfocitos B. O sea, yo veo un nódulo, digo, en este lugar hay linfocitos B. Y en el difuso, en el tejido linfático denso difuso, hay linfocitos T. Bien. Bueno, ¿cuáles son los órganos? O sea, ya hablamos de las células, de las variedades del tejido, y esto lo tienen que recordar muy, muy bien, porque es la única forma de que ustedes tienen de saber si hay linfocitos B o de linfocitos T. Tenemos órganos primarios, que son los órganos donde nacen y donde maduran las células del sistema inmune, o sea, en este caso los linfocitos B y los T, que tenemos al timo y a la médula ósea. En este apartado nos vamos a referir solamente a timo, porque médula ósea ya hablamos al principio de la clase por tejido sanguíneo. Fíjense cómo se van entrelazando ambos temas, que es muy difícil hablar por separado y por eso está bueno que lo demos en esta charla para poder integrarlo. Y los secundarios tenemos los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfático asociado a mucosa, que tenemos las placas de Peyer y las amígdalas, y también, por ejemplo, otro tejido que es el asociado a mucosa es el BALT, con B larga, en lugar de M de larga, que yo no lo puse, pero es el que está en toda la parte del tejido linfático asociado a bronquios, a todo lo que es el sistema respiratorio. Bien, entonces, los primarios nacen y maduran las células. Y en los secundarios se producen distintas funciones. En los ganglios, por ejemplo, es el lugar donde nace la respuesta inmune adaptativa. Bien. Como son órganos, ¿qué es lo que van a tener? Un estroma y un parénquima. El estroma tiene células fijas, o de un estroma de tejido conectivo, que son células fijas, y el parénquima no es ni más ni menos. Ahora vamos a ir viendo qué característica tiene cada uno estromal, tiene cada uno de estos órganos. Y el parénquima no es ni más ni menos que las células de este sistema, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Recuerden siempre, estroma da el sostén a los órganos y parénquima da la funcionalidad. Bueno, esto es una esquemita de todos los órganos que tenemos. Y vamos a empezar por el timo. Recuerden que, bueno, el timo es un órgano linfático primario. Recuerden que médula ósea no vamos a volver a hablar porque ya lo dimos, pero forman parte de órganos linfáticos primarios también. El timo es un órgano linfático primario. Es un órgano bilobulado que se ubica en el tórax, en la parte anterior superior del tórax, por delante del corazón, y es el sitio donde maduran los linfocitos T. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque los linfocitos B nacen y maduran en médula ósea y ya están listos para cumplir su función,
el linfocito T, perdón, tiene que pasar por el timo para poder madurar. Cuando madura, desde el punto de vista inmunológico, ustedes van a ver que ocurre, le suceden determinados cambios y demás que son importantes para que pueda ejercer su función. Y es un órgano que va a lo largo de la vida, o sea, a partir de la adolescencia, va involucionando. Bueno, tiene una corteza y una médula, que lo vamos a explicar con este esquemita. Es un órgano macizo, capsulado, tiene una cápsula de tejido conectivo que está esquematizada acá, y tiene una corteza y una médula. La cápsula de tejido conectivo emite algunos tabiques, pero más bien incompletos. La corteza tiene un conjunto de células, o sea, unas células epiteliales unidas entre sí de forma hermética, que terminan formando lo que es una lámina epitelial limítrofe, generalmente. Y tenemos en la médula, que habitualmente no se conoce, o sea, no se sabe muy bien la función de esta lámina epitelial, pero permite la maduración de los linfocitos. En la médula ya vamos a tener el linfocito T maduro, y también van a leer que existen otras estructuras que son los corpúsculos de Hazard. Los corpúsculos de Hazard no son ni más ni menos que un corpúsculo, o sea, es un cúmulo de células, en este caso son células epiteliales, que se desconoce su función, pero se cree que también genera un ambiente propicio para la maduración del linfocito. Por la cápsula, por la corteza, van a circular distintos vasos, o sea, hay vasos sanguíneos, arteriolas y vénulas, y van a llegar hasta acá, hasta el límite córtico-medular. En este sector, en el límite córtico-medular, a través de las vénulas, el linfocito T abandona el timo, porque, o sea, ya está, o sea, se maduró y se tiene que ir a trabajar, no se puede quedar en el timo porque habitualmente se va a ir hacia el ganglio linfático, que es el sitio donde se inicia la respuesta inmune. Se maduró y bueno, tiene que salir por algún lado y llegar hacia otro órgano que es el ganglio linfático. Bueno, sale por las vénulas. Y hay otra cosa muy interesante que es la barrera hematotímica. Ustedes bien sabrán, todas las barreras de nuestro cuerpo que hemos estudiado a lo largo de este año sirven para separar, para evitar que se mezclen cosas. Bueno, la barrera hematotímica separa la sangre del timo. ¿Por qué? Separa esto, para evitar que llegue algún patógeno por sangre que interfiera en la maduración del timo, en la maduración de los linfocitos T, perdón. Y está formada por el endotelio del capilar continuo, tejido conectivo perivascular y también las células epiteliales, esta banda de células epiteliales que constituyen la lámina epitelial limítrofe. Bien, acá brevemente no es mi intención hacer un laboratorio, pero sí fíjense, esto es un corte de timo, es una tinción bicrómica, y tenemos la cápsula, más en el centro la corteza y más en el centro la médula. Esto que ven acá, que yo no se los mencioné, y habría que ponerle mayor aumento, aparentan ser corpúsculos de Hazard. Fíjense que están en la médula. Y estos vasos sanguíneos. Bien. Bueno, de órganos primarios ya lo tenemos. Ya lo describimos porque médula ósea lo describimos al inicio de la clase. Ahora vamos a empezar con órganos linfáticos secundarios. Bien. Tenemos el vaso. El vaso es un órgano macizo, pero friable. Friable significa que se puede romper fácil. Está ubicado acá en el hipocondrio izquierdo. Está formado por una cápsula que emite tabiques o trabéculas, y eso constituye el estroma del órgano. Y también la parte parenquimatosa está dada por la pulpa blanca y la pulpa roja. Y por el hilio
del vaso es el sitio por el cual van a ingresar los elementos sanguíneos. ¿Cuál es la función de nuestro vaso? Bueno, los vasos tienen la función de combatir antígenos que provienen por la sangre. Los que provienen por linfa se encarga el ganglio linfático, que vamos a hablar a la brevedad, y los que llegan por sangre se encarga el vaso. Y también tiene la función de destruir los glóbulos rojos o eritrocitos envejecidos. Cuando ya pasa la vida media del eritrocito, son destruidos por estos o por el hígado. El vaso, para que ustedes lo entiendan de alguna forma, es el filtro de la sangre. O sea, llega mucho volumen sanguíneo, llega por la arteria esplénica y filtra la sangre. ¿Vieron el filtro de la pileta? Otro ejemplo muy burdo, pero que quizás sirve. ¿Vieron que uno prende el filtro para limpiar el agua y recircula continuamente y vuelve continuamente? Bueno, así es la función del vaso. Cuando por esta sangre que ingresa llega a la parte parenquimatosa, le da su función, hay un antígeno, bueno, inicia la respuesta. Y si hay un eritro envejecido, también lo inicia. Si no, la devuelve continuamente. Por eso, por ejemplo, un golpe en el vaso, un trauma, digamos, en el vaso, genera una hemorragia muy grave, genera una pérdida sanguínea muy abundante. Y además porque es un órgano también muy friable, entonces cualquier golpe, encima si está crecida, aumentado de tamaño y demás, genera una hemorragia muy, muy grande. Bueno, esto ya me adelanté, como siempre, tiene una cápsula y una trabécula que constituye el estroma del órgano, y una parte, la pulpa esplénica, es la porción parenquimatosa. Tenemos pulpa blanca y pulpa roja. Bueno, vamos a hablar qué tiene la cápsula y la trabécula. Por cápsula y trabécula es una cápsula de tejido conectivo que emite tabiques. Pero hay una cuestión importante en lo que es el sistema vascular del vaso. Es bastante complejo, por lo mismo que dije, o sea, fíjense que es el filtro de la sangre. Entonces tiene muchas ramificaciones que estaría bueno que puedan algunas recordar. La arteria que irriga el vaso se denomina arteria esplénica, ingresa por el ilio y se va ramificando. Paren que me quedó acá la imagen, me quedó mal la diapositiva. Se va ramificando, ingresa esto a la arteria, ingresa por el ilio y se va ramificando. Primero en arterias trabeculares, después acá en arterias pulpares o arterias centrales, después ya en vasos más pequeños que son arteriolas. Las arteriolas acá no se ven, pero tienen una vaina de linfocitos T, y después terminan capilares sinusoides. El sinusoide es un capilar, como se los dije en el inicio de la clase, y les adelanté que íbamos a hablar mucho. Bueno, es un tipo de capilar, ya hablamos de sus características, que inicia, o sea, pasa la sangre de la parte arterial, pasa al capilar, y esto inicia el sistema venoso. Fíjense que acá la unión sinusoides anastomosados significa sinusoides unidos, van a confluir en venas pulpares, venas trabeculares, hasta que sale la vena esplénica, y la vena esplénica va a desembocar en la vena porta. Acá quedó hasta vena trabecular, pero más abajo sería la vena esplénica. De esta forma, o sea, la sangre ingresa con todo lo que tiene, que ya hablamos que lo que tiene, ingresa al vaso. Bueno, el vaso ve a través de su parte parenquimatosa, esto es pulpa blanca y pulpa roja, que ya vamos a hablar, ve si hay un antígeno, o si hay un eritrocito envejecido y si tiene que trabajar, y si no, pasa al sinusoide, se anastomosa y sale por la vena. Eso es básicamente el circuito que tienen que manejar. La pulpa esplénica, teníamos parte de pulpa blanca bien en el centro y pulpa roja más en la periferia. La pulpa blanca constituye el sistema inmune forma parte de lo que es la respuesta inmune en el vaso. ¿Por qué? Porque tienen las células encargadas de eso. Está formado por la vaina linfocítica periarterial, que hay abundancia de linfocitos T, la zona marginal,
que tiene linfocitos B, y el folículo, que también tiene linfocitos B. Entonces, todos los antígenos que ingresen por sangre van a trabajar acá, o sea, lo que va a trabajar es la pulpa blanca. Y la pulpa roja, que acá está un poco medio desordenado, la pulpa roja tiene los macrófagos encargados de la degradación del eritrocito envejecido. Entonces, de estas dos formas tenemos las dos funciones de nuestro querido vaso. Bueno, acá también brevemente, fíjense, eso es una cápsula, es un corte de vaso esto, pura tinción de hematoxilina y eosina, una bicrómica. Ahí les marqué la cápsula, eso es la pulpa blanca, aparenta ser un folículo. Y la pulpa roja acá, más o menos. Porque tiene más vasos y habría que ver si podríamos distinguir algún macrófago, bueno, que es medio difícil. Quiero hacer una salvedad antes de seguir, creo que ahora nos toca ganglios. Cuando hablamos de nódulo y folículo, vieron que eran una variedad de tejido conectivo. El nódulo es una estructura, bueno, no, en realidad acá hay folículos, pero esto, por ejemplo, el nódulo es una estructura bien circular y basófila. Bien basófila. Y que está repleta de linfocitos B, se podría decir en reposo. En cambio, cuando se activa, cuando el linfocito B tiene que hacer su trabajo, se convierte en folículo. El folículo es un centro, tiene una parte más clara que se denomina centro germinativo. Entonces eso es un indicio de que está trabajando. Bien, nada, esa salvedad quería hacerles. Para pasar a ganglios linfáticos, ya nos queda muy poquito, les prometo. Los ganglios linfáticos, ustedes, bueno, son órganos linfáticos secundarios, es el lugar donde se inicia la respuesta inmune adaptativa. Ustedes bien sabrán desde el punto de vista anatómico que tenemos distintas cadenas gangliolares en los distintos estructuras del cuerpo. Hay tres puntos importantes que les puse acá, que necesitamos manejar bien, que es la distribución del tejido linfático en el ganglio linfático, el sistema de vasos sanguíneos y el sistema de senos. Lo vamos a explicar con este esquema. La distribución del tejido linfático es como yo les adelanté, de dónde había nódulos, dónde había folículos y demás. El ganglio linfático es un órgano capsulado, tiene una cápsula de tejido conectivo que emite tabiques y se divide en una corteza, una paracorteza y la parte más central, una médula. En la corteza va a haber folículos y nódulos. Fíjense, esto parece ser folículos. En el nódulo, folículos y nódulos. Eso en la corteza. Cuando hablamos de folículos y nódulos, ya tenemos que dar por hecho de que en ese sector va a haber linfocitos B. En la paracorteza es la región T. Hay tejido linfático difuso, que en el tejido linfático difuso hay preponderancia de linfocitos T. Y en la médula hay cordones, que decíamos que en el tejido linfático cordonal va a haber más linfocitos B. Esta es una forma simple de poder identificar dónde hay folículos y dónde hay tejido conectivo difuso y dónde va a haber linfocitos B y linfocitos T sin tener inmunohistoquímica, por ejemplo. Bien, ahora, ¿cómo llegan? Porque ustedes se preguntarán, o sea, ¿de qué forma los linfocitos llegan al ganglio si hablábamos que se producían en el médula ósea, el linfocito T da una vuelta por el timo para poder madurar? ¿Cómo terminan acá? Bueno, llegan por unas vénulas que se llaman vénulas del endotelio alto, que son estas, están representadas acá, y de acuerdo a distintos mediadores se van a ubicar los linfocitos B y demás, se agruparán en nódulos, folículos en la corteza o en cordones en la médula, y el T de forma difusa. Y ahora bien, ya ellos ya están preparados por si llega algún antígeno. ¿Cómo llega el antígeno? O sea,
llega por el vaso linfático aferente, por la linfa. Este vaso linfático, y acá vamos a empezar a hablar del sistema de senos, se empieza a dilatar. Se dilata y forma lo que es el sistema de senos. Tenemos senos marginales, bien por debajo de la cápsula, senos radiales y senos más bien medulares en el centro, que cuando confluyen terminan formando el vaso linfático eferente y así sale. O sea, así ingresa la linfa. O sea, el antígeno llega por linfa. Pasa la linfa, si hay algún antígeno, se activará la respuesta inmune que sea necesaria y si no, seguirá y seguirá. Fíjense, bueno, acá rápidamente, la cápsula es un corte de ganglio, es una tinción bicrómica. Fíjense, el folículo, que esto es acá el centro germinativo, esa porción más clarita. Acá esto es más bien un nódulo, por ejemplo, que no está en la parte clara. Y, bueno, esto sería la parte más bien medular que no les puse, me olvidé de ponerles las flechitas. Bien, esto no es simplemente a modo informativo, fíjense cómo, bueno, por las vénulas del endotelio alto llega el linfocito. Acá llega por el vaso linfático, por la linfa llega el antígeno y fíjense, el vaso linfático aferente pasa por el eferente. El vaso linfático eferente de un ganglio es el aferente del ganglio de abajo. Eso por ahí lo han leído y se hace un poco de lío, pero esto está por ahí bien esquematizado. Fíjense que acá dice vaso linfático eferente y acá esto es el vaso linfático aferente. Y así sucesivamente ocurre la recirculación. Este es una esquemita que lo saqué de ADAMS, simplemente para mostrárselos y para ordenarlos un poco en su cabeza, que ustedes esto lo van a ver desde en inmunología, seguramente se los han mostrado. Bueno, y ahora sí, es el final. Tenemos el tejido linfático asociado a mucosas, teníamos las amígdalas y las placas de Peyer. Las amígdalas constituyen el anillo de Waldeyer, o sea, son un cúmulo de tejido linfático, constituyen el tejido de Waldeyer, que ustedes lo sabrán mejor que yo. Tiene una cápsula de tejido conectivo, esto, bueno, se las dejo para que lo vean. Tiene unas criptas, una configuración más bien irregular y con imaginaciones que se denominan criptas. Tiene un epitelio de revestimiento, que es epitelio estratificado plano no queratinizado. Y por debajo de ese epitelio tiene los folículos linfáticos y tejido linfático difuso. Es decir, va a tener linfocitos B y linfocitos T. O sea, tenemos, a mí me quedó mal también la llama. Pero fíjense, esto es una amígdala. Acá no se ve bien la cápsula, pero tiene una cápsula de tejido conectivo. Esto es el epitelio de revestimiento. Esto es una cripta. Y por debajo del epitelio tenemos, por ejemplo, los folículos linfáticos. Vamos a volver a la diapo anterior. Que tengan cápsula, ustedes, o sea, la cápsula de tejido conectivo permite delimitarla a ese tejido linfático. Y también es importante desde el punto de vista quirúrgico, porque lo delimita y permite la extirpación de las amígdalas. Más de uno habrá escuchado o tiene algún conocido de que le han realizado la amigdalectomía y demás. Bueno, que esté delimitado por tejido conectivo permite una extirpación más simple. Y las placas de Peyer se ubican en la mucosa y en la submucosa del ilion terminal, o sea, en el sistema digestivo. Tienen muchos folículos y tejido difuso y forma como una cúpula, que es esto, acá se los voy a mostrar, forma esta cúpula que tiene muchos folículos, acá se ve más bien tejido linfático difuso, por debajo de lo que es el epitelio intestinal. Esto es un epitelio simple cilíndrico. Y tiene células M que se encargan de captar el antígeno y atravesarlo, digamos, acá, atravesarlo por transitosis y llevarlo a la parte más vasolateral. Bien. Bueno, esto ha sido todo. Ha sido un poco larga, un poco densa, no sé ni la hora que es. Ahí son las 10 menos cuarto, bueno. Se ha hecho un poco larga, espero no haberlos mareado. Ahora yo salgo de acá y los veo. Pero, bueno,
realmente son temas muy importantes que cuando me dijeron si quería darlos, la verdad es que intenté por ahí, sobre todo en la instancia que se encuentran ahora, que es el previo al final, intenté un poco hacerlo de una forma integrada porque sé que ya están, o sea, ya los manejan distintos y demás, y de intentar ordenarlo un poco las ideas, porque cuando por ahí durante el cursado se hace un poco más difícil, eh, porque bueno, porque recién estamos como armando los conocimientos, la realidad es que cuando uno prepara los finales termina de integrar, que es lo que pretende, o sea, lo que se necesita para la construcción del conocimiento, o sea, nuestro plan es así, hay que estudiar de forma integrada, y creo que es una linda forma eh, para poder después entenderlo en la vida en general. Así que bueno, nada, eso ha sido todo, esto creo que quedó grabado, pero si alguno tiene alguna duda, tenemos un ratito, y si no, bueno, ya estamos hasta casi 2 horas hablando, no pensé que iba a ser tan largo, pero bueno, cualquier cosa después lo vuelven a ver y demás. Bueno, si alguien tiene ninguna duda es porque o no hay nadie del otro lado de la pantalla o no entendieron nada, quedó todo muy claro. Bueno, cualquier cosa me avisan. Nada, sigan asistiendo a los repasos. Que, bueno, gracias a ustedes por quedarse hasta el final, que ha sido muy denso. Sigan asistiendo a los repasos y les deseo muchos éxitos en el examen. Eh, Descansen antes de rendir, descansen mucho, mucho. Y bueno, nada, vayan y tómense al examen como que a veces cuesta, sobre todo en primero, como una instancia de aprendizaje más. Eso sirve mucho tomarlo de esa forma eh, para bajar un poco los nervios que tenemos para el examen, que eso es más casi inevitable, diría. Pero bueno, nada, les deseo muchos éxitos y espero encontrarlos. Yo sí espero que capaz que algunos de ustedes no, encontrarlos en los laboratorios de este año. Y bueno, nada. Y si no, que tengan un muy lindo examen y muy buen año también. Adiós. Gracias, bien, nos vemos. Adiós. Chao, chao.